posterior a la conferencia vamos a hacer la entrega de premios. Conferencia de clausura que va a dar Azucena Santillán. Un placer tener a Azucena en este panel, en esta jornada. Azucena es enfermera, es editora asociada a la revista Gaceta Sanitaria, directora del Máster Universitario de Enfermería basada en evidencias e investigación. Es una top, como me gusta decir a mí, y para mí es un placer que nos termine esta jornada hablando de la alfabetización en salud en la pandemia. No sé si estás ya por aquí, Azucena, si te podemos ver. Sí, sí, yo Eh, estoy. Hola, buenos días. no te veía. Pues nada, muchísimas gracias por estar. Un placer tenerte en esta jornada para clausurarla con tu conferencia de clausura. Un honor tenerte aquí. Mil gracias. Gracias, gracias a ti, Joan Carles, y gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por organizar estas jornadas que son súper interesantes. La verdad es que es una maravilla todo lo que he escuchado. Claro, yo también había participado y con razón no han seleccionado mi trabajo, porque es que viendo lo que se ha compartido aquí, que es maravilloso, pues da gusto y da gusto ver las iniciativas que están surgiendo en cuanto a alfabetización para la salud. No me voy a entretener porque vamos un pelín justines de tiempo. Y bueno, yo lo que voy a hacer en este tiempo que resta es intentar hacer un barrido sobre lo que fue las necesidades que ha habido de alfabetización en salud durante la pandemia bueno, y por qué y qué ha sucedido en esos momentos. Ya seguro que habéis definido a lo largo de la jornada distintos modelos que hay de alfabetización para la salud y cómo se pueden aplicar o qué elementos estructurales la pueden componer. Yo me he centrado en una revisión sistemática de la BMC Public Health en la que se describe un modelo que hace síntesis de todos los actualmente vigentes y de calidad, que, bueno, no es que sea especialmente vigente porque ya es del 2012, pero todavía no ha surgido ninguna otra revisión sistemática que haya hablado de otros modelos. Por eso me gusta utilizar esta, y en ella se habla de componentes importantes que forman la alfabetización en salud, como son cosas de las que ya habéis hablado a lo largo de la mañana: la motivación y las competencias para acceder a la información, el poder comprender la propia información, el valorar y aplicar la información, es decir, la lectura crítica, el análisis crítico de la información. Y luego, ¿todo esto para qué? Para poder conseguir precisamente prevención de enfermedades, que se comentaba ahora mismo, que es uno de los focos centrales de la alfabetización en salud, la prevención de las enfermedades y también la promoción de la salud. Esto en términos de salud pública. ¿Y qué sucedió durante la crisis de la pandemia? Bueno, pues durante la crisis de la pandemia, yo creo que una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado hablando de alfabetización para la salud han sido los bulos, la desinformación, las fake news. Ha habido más elementos distorsionadores, pero los bulos han tomado un protagonismo que hasta ahora en pocas situaciones perdón, que en pocas situaciones se habían visto. Esto pues tiene que ver con la gravedad de la situación que se estaba dando, tiene que ver con las diferentes opiniones que había sobre la pandemia, tenía mucho que ver también con la politización de la gestión de la pandemia. En fin, el caso es que los que salimos perjudicados fuimos la población, porque realmente muchas veces no teníamos herramientas para poder autocuidarnos en el contexto de la pandemia. No estábamos seguros de qué hacer, estábamos bastante dubitativos. En este sentido, hay ya investigaciones que hablan de cómo las redes sociales utilizadas por parte de las instituciones pueden ser una excelente herramienta de alfabetización
para la salud en el contexto COVID-19. Lo que sucede es que también hay otras investigaciones que ya han demostrado que durante la crisis, precisamente las instituciones, al menos en España, las instituciones oficiales tuvieron una participación que podía haber sido un poquito más intensiva. Que sí que es cierto que hubo, y aquí también hay que establecer diferencias, porque hubo instituciones que estuvieron muy volcadas, otras estuvieron desaparecidas, en fin, la situación es muy heterogénea. Lo que sí que es mejorable es la participación de los profesionales sanitarios en las redes sociales en esta crisis sanitaria en cuanto a alfabetización en salud. Puede que es comprensible porque los profesionales sanitarios estábamos en otras tareas, pero bueno, es algo a tener en cuenta, que es importante que, dado que había una gran proliferación de bulos y de desinformación, que haya alguien o algo que lo module para poder obtener mejores resultados de salud en todo el mundo, en los pacientes. Por eso es de destacar la lectura crítica de la evidencia científica en época de pandemia, porque es una herramienta para la seguridad de la información epidemiológica. Y hablo de lectura crítica no a nivel científico puramente, sino lectura crítica de la literatura científica de la que se puede hacer a nivel de usuario, porque durante la pandemia personas que no estaban vinculadas con la salud ni con la ciencia utilizaban día sí, día también titulares o títulos de supuestos investigaciones que estaban dirigiendo las recomendaciones en una dirección o en otra. Y digo supuestas porque en ese momento mucha gente no entendía la diferencia de lo que es una publicación científica, de lo que era, por ejemplo, un preprint o de lo que era algo depositado en un repositorio que todavía no había sido evaluado por pares. Tampoco la población entendía la diferencia entre un ensayo preclínico y un estudio ya elaborado, ya aplicable. Entonces, por esto es interesante también que los profesionales sanitarios y las instituciones también modulen esta información que dan los medios de comunicación formales, porque muchas veces lían a la población con términos estadísticos que a veces se utilizan de manera incorrecta y bueno, al final lo que se hace es incrementar el desconcierto, incrementar la desinformación. ¿Sobre qué aspectos básicamente ha habido gran desconocimiento, necesidad de información? Bueno, sobre el propio virus. Sobre el propio virus es que al principio no conocíamos, ni los propios sanitarios ni los científicos sabíamos mucho de él. Empezó a llegar información desde China, poco a poco, pero claro, cuando estábamos aquí en plena primera ola, en plena crisis, teníamos muy poquita información. No sabíamos ni cómo se transmitía, ni cómo propagaba, ni cómo desarrollaba la COVID dentro de las personas infectadas. No sabíamos cómo tratarla, no sabíamos nada. Poco a poco empezó a llegar información y ese poco a poco de repente se convirtió en un boom, en una explosión de literatura científica que era disponible o que estaba disponible en las fuentes de información documental. Claro, ¿qué pasa? Que esta documentación científica muchas veces no eran estudios, no daba tiempo, no había dado tiempo a elaborarlos. Eran casos clínicos, eran notas editoriales y todo esto generaba cierto ruido. Esto al final lo que ha favorecido ha sido también un poco el desconcierto en la población y no ha favorecido para nada la alfabetización para la salud en el contexto de la pandemia. Pero bueno, ya llegamos a conocer el virus. En verano del 2020 ya se sabía perfectamente cuál era el mecanismo de transmisión, por aire, especialmente por aerosoles. En ese caso, este era un tema crucial para prevenir los contagios, para contener la pandemia. Lo suyo hubiera sido haber incidido en esto y haber empezado a eliminar medidas que luego se empezaron a denominar teatro pandémico. ¿Por qué? Porque lo único que conseguimos fue confundir a la población. Confundir a la población recomendando intervenciones que no servían para nada con intervenciones que sí que servían, que sí que eran útiles, y obviando otras que eran mucho más útiles todavía. Por ejemplo, se siguió recomendando el cierre de los parques infantiles cuando son espacios al aire libre y de hecho no tenía ningún sentido ni epidemiológico ni científico que estuvieran cerrados. Sin embargo, ¿qué se seguía haciendo? Hidrogel por todas partes. Fumigar las calles.
ninguna utilidad. ¿Y qué no se hacía con suficiente contundencia cuando la evidencia científica nos decía que era, vamos, de lo principal? Pues ventilar adecuadamente los espacios cerrados y, como no, medir los interiores con CO2. En este sentido, una de las iniciativas que lideré fue el alfabetizar a la población en esto precisamente, en la importancia de saber que el coronavirus se transmite por el aire y a través de aerosoles. ¿Y cómo? Pues a través de intervenciones educativas que iban dirigidas a saber ventilar. Fíjense esto qué importante es en un sitio como Burgos, donde se le estaba diciendo a la gente en Navidad que si querían cenar juntitos tenían que ventilar. Bueno, pues ventilar adecuadamente es ventilar manteniendo el confort térmico. Ventilar haciéndolo de manera adecuada y con garantías para mantener el confort térmico. Bien, más elementos que suscitaron dudas o suscitaron necesidad de formación y de información por parte de la población. Las medidas de contención. Empezando por la mascarilla. Mascarilla sí, mascarilla no. Las mascarillas con válvula no, por Dios. Las mascarillas, las FFP2 sí, las FFP2 no. Que tiene que tener este certificado, que tiene que tener este otro. ¿Fuimos eficaces a la hora de alfabetizar a la población en el uso correcto de las medidas de contención? ¿Fuimos eficaces a la hora de alfabetizar a la población en el uso correcto de la mascarilla? En mi opinión, creo que no. Y no lo sé muy bien por qué, habría que analizarse. Y digo que no, porque viene el resultado. Viendo que a lo largo de los meses sí que es cierto que la intervención, o sea, la mascarilla tuvo muy buena adherencia, la ha llevado todo el mundo, pero la ha llevado bien. Se llevaba bien ajustada, se llevaba bien colocada, se recambiaba lo suficiente. Al final me da la sensación de que se convirtió como en un pasaporte para poder ir a los sitios sin que te dijeran nada, pero no se terminaba de entender la importancia de protegerte y de proteger. Pero bueno, aquí también creo que podíamos haber mejorado mucho el tema de la alfabetización hacia las medidas de contención. Y al hilo de todo esto, otro aspecto en el que también ha habido bastante controversia ha sido sobre la percepción de riesgo. Me refiero concretamente a los grupos de riesgo. Grupos de riesgo. ¿Qué persona es vulnerable? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Se ha hablado con mucha facilidad de las personas vulnerables, de los grupos de riesgo, pero ¿esto estaba definido? Bueno, pues en las guías internacionales sí que estaba definido, en la guía del Ministerio sí que estaba definido. Además estaba definido por grados, porque el riesgo no es absoluto, el riesgo tiene grados. Pues bien, normalmente no se acudía a esas fuentes primarias y cuando se hablaba en los medios de comunicación de personas vulnerables no se incidía, no se describía bien, no se señalaba bien. Y cuando los profesionales sanitarios hablábamos con, por ejemplo, pacientes crónicos, tampoco les decíamos concretamente quién es de riesgo, cuánto riesgo, cómo de riesgo. ¿Eso a qué ha llevado a situaciones, por un lado, de una percepción de riesgo exacerbada, que ha dado lugar a conductas exageradas, por ejemplo, cuando igual diabéticos jóvenes, personas diabéticas, jóvenes bien controladas, se consideraban vulnerables y de alto riesgo y exigían que todo el mundo a su alrededor, incluso en espacios abiertos, llevase mascarillas. Bueno, esto también ha sido un tema que ha generado bastantes problemas precisamente por no estar bien definido. Las vacunas. ¿Qué me decís de las vacunas? Las vacunas ha sido un tema que también ha necesitado de mucha pedagogía, de mucha formación, de mucha información, porque a la reticencia vacunacional que ya existía previamente a cualquier vacuna, se le ha añadido a esta. Por un lado, y por otro lado, estaba el tema de las personas de riesgo que querían ser vacunadas en primer lugar. También sucedía que había colectivos como las personas embarazadas o los niños, sobre los que todavía había inseguridad sobre si se deberían de vacunar o no. Total, que aquí en España mal no lo debimos hacer cuando ha habido un gran porcentaje de la población que se ha vacunado con todas las dosis, pero indudablemente es un área en el que la alfabetización para la salud es imprescindible y es imprescindible en este tiempo hacerlo de manera eficaz
porque había muy poco tiempo. Había que vacunar en pocos meses, en poco tiempo, a toda la población española o al mayor porcentaje. Por último, me gustaría hablar de la gestión de la incertidumbre, porque ahora que parece que estamos vislumbrando el final de la pandemia, esto es un espejismo. Vale, puede ser que el final de la pandemia por SARS-CoV-2 esté finalizando, pero no podemos perder de vista que no ha sido la última, no ha sido la primera epidemia y ni será la última, y que con los cambios que está habiendo globales, pues nadie nos asegura que no vaya a haber otro episodio similar en X tiempo. Quiero decir que tenemos que aprender, tenemos que enseñar a la población también a lidiar con la incertidumbre. No tenemos respuestas para todos, la ciencia no tiene respuesta para todo. Y aún así, con todo, el método científico y la ciencia es el mejor método de conocimiento, el mejor conocimiento que tenemos. Por tanto, es importante que dentro de la alfabetización para la salud enseñemos a la población que no hay certezas absolutas, que la mejor toma de decisiones es la que se basa en evidencias científicas y que, por tanto, tenemos que acostumbrarnos a esa incertidumbre, porque muchas veces algunas conductas un poco desordenadas que ha habido a lo largo de la pandemia y relacionado con su contención, pues tenían que ver con la incertidumbre, con el que las personas no toleramos nada bien que no nos digan, sí, 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 haz esto y no te contagias, sí, 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 haz esto y no te contagias. Ah, no, ayer decíamos esto, pero hoy decíamos esto, porque la evidencia científica es viva, evoluciona. Entonces, hay que también incidir en eso, en la incertidumbre. Y la clave de la alfabetización en salud o la alfabetización para la salud no es solamente que sea información fiable, que sepamos transmitirla, que sepamos seducir, que sepamos influir para hacer cambios de comportamiento. La clave es la comunicación y, de hecho, los países que han tenido buenas estrategias de comunicación durante la pandemia han tenido mejores resultados en salud. Comunicación en los medios, comunicación utilizando a interlocutores adecuados, utilizando tal vez no a los interlocutores oficiales, sino a los interlocutores que llegan a los colectivos o en sinergias. Pero hay mensajes que tienen que llegar a la población y que tienen que llegar de manera eficaz y haciendo que la población se sienta segura de ese mensaje y se adhiera a él. Por tanto, volviendo al esquema del inicio, y me gustaría que nos fijáramos en la última parte del esquema, en la que se habla de los resultados que podría tener una buena alfabetización para la salud en el ámbito de la salud pública. Fijaros qué interesante. Garantizar la equidad, la sostenibilidad, el empoderamiento, facilitar la participación, mejorar el comportamiento en salud, mejorar los resultados en salud. Por supuesto, mejorar, optimizar el uso de los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Porque alfabetizar en salud a la población va a ayudar a que nuestro sistema público de salud sea sostenible. Y es así, y es la forma de hacer partícipe a la población de su propio autocuidado. Es la única manera, y es la única manera de hacer partícipe, de hacer sostenible nuestro sistema de salud. Dicen que el mejor sistema sanitario es el que no manda a la gente al médico. Y es verdad. Si no hace falta llegar al médico, es que hay una sociedad sana. Y para tener una sociedad sana hay que invertir mucho en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Por supuesto, a través de la alfabetización en salud. Y quiero terminar haciendo hincapié en una cuestión que me preocupa porque de vez en cuando oigo esta narrativa. Vamos a ver, eficiencia no significan recortes. Que ahora mismo se quiera potenciar la alfabetización en salud, que se quiera potenciar otro tipo de intervenciones en salud que son de bajo costo pero de alto valor, eso no son recortes. Eso es apostar por intervenciones que realmente aportan valor a la población y que realmente son eficaces. Porque lo que no podemos hacer es seguir orientando nuestro sistema sanitario a lo último, a la última parte de la pirámide, a la asistencial, a lo netamente asistencial, que precisamente es lo más caro. Hay muchas otras intervenciones antes
que son más baratas y que son mucho más eficaces. Por eso quiero insistir en eso, en que eficiencia no es recorte. Invertir en alfabetización en salud para evitar que la gente vaya al médico no significa que estemos recortando en sanidad. No, estamos haciendo un sistema sanitario más sostenible. Y nada más, quería terminar dando las gracias de nuevo a la Escuela Andaluza de Salud Pública por organizar estos foros que son increíbles y por supuesto a Jean-Carles por invitarme a participar y nada, quedo a vuestra disposición por la falta de tiempo seguramente a través de las redes sociales. Quien quiera contactar conmigo, que me mande un tweet, que dialogamos de mil amores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Azucena. Un placer haberte oído, un placer de conferencia. Y si os parece, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer a Azucena. 5 minutos podríamos aportar. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Azucena. Yo creo que has planteado algunos aspectos muy interesantes de cosas que no hemos hecho bien, cosas que deberíamos mejorar, cosas que estaban escritas pero no se han contado tal como estaban, y la necesidad de que estas cosas que las teníamos, como tú decías, escritas pero luego no se han contado, el tenerlas en cuenta a la hora de contarlas, ¿no? Yo creo que es muy importante esa dualidad entre el dicho y el hecho, ¿no? La diferencia entre el decir y el hacer. Muchas veces se piensa, se escribe, pero luego no se hace, ¿no? O no se cuenta a quién lo puede contar. Y entonces es un elemento, sin duda alguna, a mejorar en la comunicación que se haga para que haya una mayor coherencia entre las dos cosas, ¿no? ¿No crees eso? Así es, así es. Es que no nos damos cuenta yo creo que no se le da suficiente importancia a la comunicación. Sí que es cierto que la comunicación en crisis tiene aspectos diferentes a la comunicación en circunstancias normales, pero tiene que haber una coherencia entre lo que se hace, lo que está reflejado y es así. Y cuando no hay esa coherencia es cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las discrepancias. Cuando aparecen, pues eso, la población duda y duda con razón, porque es que hay demasiadas cosas que no les encajan, hay demasiadas incoherencias y por eso, estas dudas, estas reticencias son peligrosas cuando estamos hablando de problemas de salud pública graves. Otro aspecto muy interesante también que no es que sea necesario, es que es imprescindible, es el evaluar adecuadamente las intervenciones que se han realizado. Y de eso tú sabes un poquito, porque firmaste una carta maravillosa en la que mucha buena gente pensante hacía un llamamiento a eso, a una evaluación de lo que se había realizado, pues no solamente para saber nosotros si lo realizado ha estado bien, ha dado buenos resultados o no, sino también para que la población siga confiando en quien organiza su gobierno y con quien organiza su sistema sanitario. Y que bueno, y que si algo no ha funcionado, ya lo sabemos y tomamos nota. Y a la próxima lo haremos de otra manera. Eso yo creo que también le daría mucha confianza a la población. Pero bueno, son aspectos que tú ya No, conoces. sin duda alguna el tema de la evaluación es un elemento esencial. ¿Para qué? No para ahora, que probablemente, incluso para ahora, pero vamos, pero la clave es que ayude a que si hay otra pandemia o si hay situaciones parecidas, no es necesario que haya una pandemia, no llamemos a la pandemia que venga, pero la realidad es que hay que mejorar acciones para tener un futuro con una mejor respuesta, sin duda alguna, ¿no? Y eso es un elemento clave, ¿no? Pues sí, pero yo creo que somos el ser humano, no sé por qué me pega, que nos cuesta aprender. Fíjate, cuando estábamos en la primera ola, hice un análisis de unos artículos que había de una epidemia que hubo hace 10 años, del SARS, y en ellas se describían lecciones aprendidas. De esas lecciones aprendidas eran aplicables a ese primer momento de la pandemia por el SARS-CoV-2 y no se estaba aplicando ninguna. Luego, de las lecciones aprendidas en la primera ola,
luego no sé, hubo muchas que no se siguieron aplicando en el resto de las olas. Entonces, eso de que tenemos que aprender lecciones, digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque es algo que no hacemos más que repetir, pero luego cuesta mucho, ¿eh? Y a mí me parece sorprendente, sobre todo cuando haces rebobinas y recabas de la hemeroteca y dices, pero si esto ya lo sabíamos, si esto ya lo sabemos, si esto ya lo habíamos, ¿cómo es posible que volvamos a caer en lo mismo? No sé, es un tema que da para mucho. Bueno, a mí la pandemia, fíjate que ya tengo el doctorado y todo, pero me da igual, me apunté me inscribí en el máster Sociedad y Pandemias de Margarita Salas porque era sobre sociedad y pandemia. Y a mí es que el comportamiento de la sociedad me sorprendía muchísimo a lo largo de estos años y me ha hecho crecer porque me ha hecho entender más los determinantes para la salud, me ha hecho entender más muchas cosas. A nivel de sociedad, importa mucho conocer bien la sociedad para poder trabajar con ella en salud. Es imprescindible. Los sociólogos tienen que formar parte de los equipos de salud de alguna manera. Sin duda alguna, 100% de acuerdo. Tenemos que ser mucho más interdisciplinares, Sí, eh, multidisciplinares, hay que trabajar más conjuntamente y hay que hacer más equipo, ¿no? Que es un elemento esencial, ¿no? Y está claro que lo que tú decías, hay tantas cosas que en teoría hemos aprendido, pero que nunca hemos aplicado y que eso se han ido perpetuando ola tras ola con los mismos errores que decíamos que no teníamos que hacer, pero seguíamos en ello. Pues nada, un placer, un honor tenerte, Azucena, en este final de esta jornada. Y si te parece, vamos a pasar a la entrega de premios.